¿Dónde estamos? Vamos a ponerlas al principio, si no, sigue, si no es spoiler. Pantalla completa, ya está. Se pasó. No, aquí no, pero alrededor de 30 minutos. Bien, estupendo. Lo que sea. Bueno, buenos días. ¿Están listos? ¿Empezamos? ¿Sí? Bueno, como saben, vamos, yo creo que ya los conocen a Pablo y a Adrián, ¿no? O por lo menos son ahora están en cuarto y seguro que los han visto por aquí rodando. Pablo y Adrián están haciendo su trabajo fin de grado en procesadores de lenguajes, en concreto en extensiones de JavaScript usando Babel, y hemos pensado que era interesante que vieran un poquito el trabajo. De hecho, en el caso de Pablo, realmente ya lo hemos reutilizado para una práctica, su trabajo, para la práctica que justo tienen que entregar esta semana. O sea que, lo siento. Que hemos reutilizado mucho de su trabajo. O sea, muchas gracias. Y a lo mejor, si yo siguiera, el año que viene usaría la tuya también para preparar otro. Pero que en cualquier caso creo que les puede ser muy útil y además les da un punto de vista que yo no soy capaz de darles. O sea que cuando ustedes quieran. Vale, pues en principio, para los que no me conozcan, yo soy Adrián y este es Pablo, y vamos a hablar un poquito sobre las posibilidades de Babel, porque ustedes los han utilizado, pero en realidad dicen, bueno, ¿para qué en el día a día, para qué se utiliza esto? Pues vamos a explicarlo un poquito sobre todo el procedimiento. Pero antes de entrar dentro de Babel en sí, vamos a dar una pequeña introducción de ECMA y el TC39. ECMA es una organización que se dedica a desarrollar y mantener estándares. Dentro de ECMA también se dividen luego en distintos comités técnicos que cada uno se encarga de mantener cada uno de los estándares. Entre algunos de los estándares que nos podemos encontrar es el del formato JSON, que seguramente ya habéis visto 1000 veces, la especificación del lenguaje C# y la especificación de ECMAScript, que también es como conocemos a JavaScript. Vale, pues el TC39 en específico es el que se encarga de JavaScript, de lo que conocemos como JavaScript. Básicamente es un foro en el que participan empresas como pueden ser Google, Mozilla, Apple, un montón de empresas de las grandes tecnológicas, pero aparte de las grandes tecnológicas también participan particulares, incluso pueden participar ustedes si quieren. ¿Qué se hace en este foro? Pues básicamente se discuten las nuevas características del lenguaje, cómo va a evolucionar, cambios que se pueden hacer y todo este tipo de cosas. Estas características incluso las puede proponer cualquiera, las puede proponer ustedes dentro del foro y ahí ya se discutirá de, oye, ¿seguimos para adelante, no seguimos o qué hacemos? Hay distintos tipos de propuestas, porque claro, no todas son iguales. En principio hay propuestas, por ejemplo, de sintaxis, que es como cambia para cómo escribimos el lenguaje. Por ejemplo, hace poco se añadió el encadenamiento opcional, que es este operador, es interrogación punto, que yo nunca lo he utilizado, pero pues, ahí está. Entonces, a partir de la propuesta de sintaxis, se empezó a desarrollar y acabó entrando en JavaScript. Luego tenemos cambios a la semántica del lenguaje, que ya cambios un poquito más profundos dentro del lenguaje, de cómo funciona internamente. Aquí seguramente se han peleado varias veces en Py con los módulos, con los imports, que cómo funcionan, pues es culpa del TC39, le pueden dar las gracias si quieren. También nuevas APIs, como poniéndoles, por ejemplo, el array prototype.prototype.add, pues son nuevas características del lenguaje que se les ha añadido y también se discute aquí. Y otro tipo de propuestas, pues ya son rendimientos de alguien que dice, en realidad esto lo podemos optimizar un poquito más, o esto no es compatible con este procesador del año 96, entonces hay que cambiarlo. Bueno, pues todo eso se discute aquí y son los que deciden si se hace el cambio o no. Pues muy bien. Las propuestas que se presentan, primero de todo, bueno, pasan por una serie de fases antes de ser aceptadas finalmente en el estándar. Tendríamos una primera fase inicial en la que encontramos o identificamos un problema
y proponemos una solución y también describimos una sintaxis, una semántica, una API que pretende resolver ese problema. En esta fase, lo que nos interesa sobre todo es enfrentarnos a muchos problemas de sintaxis a la hora de introducir esta solución en el lenguaje, de semántica, de si hay algún problema a la hora de implementarlo, ese tipo de cosas. Nos encontramos todo tipo de problemas. Y en este caso, la propuesta está siendo estudiada. También, para estar en esta fase, se requiere que un miembro del TC39 esté haciendo como de campeón, que es una manera de decir que está estudiando esta propuesta y la está incluyendo dentro de las reuniones del grupo TC39. En la fase 2, que es lo que sobre todo hemos hecho nosotros, que sería realizar implementaciones experimentales, presentar una especificación inicial básica, no tiene por qué estar completa. De hecho, el objetivo de esta fase es ir refinando esta especificación poco a poco. Nosotros hemos hecho esto, se pueden hacer distintos tipos de implementaciones experimentales. Una sería con polyfills, que sería añadir una función que no existe en el lenguaje, añadirla, o en nuestro caso, que será con Babel, que es lo que hablaremos más adelante porque incluye sintaxis. La fase 3 sería implementar en un motor de JavaScript, en V8, SpiderMonkey o bueno, Node creo que también es V8, pues ir a realizar implementaciones para conseguir esa experiencia, encontrarse con problemas. También cabe decir que en cualquiera de estos puntos se puede, excepto en la fase 4, que ya es cuando hemos aceptado esto y se va a introducir en el estándar, en cualquier punto se puede rechazar. A lo mejor los problemas que hay que resolver no merecen la pena para lo que está aportando el lenguaje. Y a continuación hablaremos de Babel, que seguramente lo habrán visto lo han visto para las prácticas. Seguramente en Py en algún punto también habrán tenido que poner algún fichero de configuración de Babel. A mí me suena haberlo hecho. Y en principio es un transpilador de JavaScript a JavaScript. El motivo por el que se utiliza un transpilador de JavaScript a JavaScript, que puede parecer raro pasar de JavaScript a JavaScript, a lo mejor poco intuitivo, es para cambiar entre versiones. A lo mejor hay navegadores antiguos que no permiten el sintaxis de JavaScript moderno, de un nuevo estándar, y lo que hacemos es compatibilizarlo mediante una transpilación. Entonces, no está disponible de manera nativa en ese navegador, pero nosotros estamos haciendo un código equivalente y no tenemos que... podemos utilizar esas funciones nuevas del lenguaje. Y otro motivo por el que se utiliza, que es el principal motivo por el que lo utilizamos nosotros, es para dar soporte a las extensiones del lenguaje. Por ejemplo, JavaScript, JSX, que son extensiones sobre el lenguaje de JavaScript, pues Babel tiene configuraciones para permitir crear un AST de esa sintaxis y entonces traducirlo a un lenguaje de JavaScript que sí se puede ejecutar en el navegador. Pero bueno, vamos a pasar un poquito ya a materia, que es un poquito más, que tiene que ver con esta asignatura. Hasta ahora yo creo que han visto parches recursivos ascendentes, ¿no? Han visto parches recursivos ascendentes y aparte del parche recursivo ascendente están los descendentes. Es otra forma de hacer un parser que en realidad no cambia mucho, pero tiene un par de detalles que, por ejemplo, la forma más fácil para visualizar lo que es un parser recursivo descendente es como si fueran funciones. Y cada función analiza por ejemplo, una función puede analizar un if, analiza una función, puede analizar cualquier tipo de expresión. Entonces, ¿cómo funciona el parser recursivo descendente? Va analizando el código, se encuentra un if, entra dentro de la función de if y así recursivamente va entrando cada uno en la función y luego va saliendo. Y así tenemos las expresiones de que cuando ustedes utilizan Babel, pueden entrar a un nodo cuando entran al nodo o cuando salen del nodo. Pues es eso, es como si saliéramos de la función o entráramos en la función. Y eso se va recorriendo el programa de arriba a abajo, haciéndose el árbol de arriba a abajo en vez de abajo para arriba, que es lo que sería ascendente. Pues, ¿y cómo realizamos estas transformaciones? Pues a partir del AST, Babel nos deja tener una sintaxis muy sencillita para hacer un patrón visitor, que habréis visto también 1000 veces a la hora del análisis de ámbito. Nos permite establecer acciones a realizar cuando entramos a un nodo o cuando salimos del nodo. Y de esta manera podemos realizar transformaciones de árboles, como por ejemplo para este caso, que está un poco simplificado, de hecho ahí falta una call expression, pero en principio la idea es esa, transformar de un árbol a otro. Y eso se puede realizar mediante Babel. Y precisamente eso ha sido lo que hemos hecho nosotros.
hemos utilizado Babel y extensiones, hemos tenido que modificar también el parser de Babel para poder acomodar nuestra sintaxis nueva en JavaScript. Y empezamos por left side, lo siento mucho, seguramente. Left side fue primero una práctica de lo de la calculadora, del lenguaje de la calculadora, que se me planteó como TFG para introducirlo como una extensión para JavaScript. Y, bueno, en primer lugar tendríamos que pensar en cómo vamos a representarlo. Pues vamos a añadir algo de sintaxis. Vamos a, por ejemplo, añadir un símbolo nuevo que sería el @@. Y el comportamiento queremos que sea que a la izquierda tenemos una call expression y a la derecha tenemos un valor que asignarle. Por otro lado, esta sintaxis, bueno, como ya dije, esta sintaxis nueva la vamos a tener que transpilar. Para eso vamos a utilizar Babel. Y el problema que tiene esto es que, por ejemplo, el lenguaje de la calculadora era algo que estábamos desarrollando nosotros a medida que pasaba el curso. En este caso, estamos hablando de añadir algo JavaScript y hay muchas decisiones que ya están hechas. Es un lenguaje que ya tiene 30 años, salió en el 95. Y hay que lidiar con algunas funciones o cosas que ya tiene el lenguaje. Una de las cosas, la primera porque ya que estamos tratando de funciones, es cosas que espera el desarrollador cuando hablamos de funciones. Por ejemplo, el function hoisting, que es lo de cuando declaramos una función, la introducimos al principio del ámbito, entonces está disponible desde el principio del ámbito en el que se declara. ¿Tiene sentido que se lo dejemos a las funciones asignables? Eso ya depende de cada una. En mi opinión, me parecía que ya era algo a lo mejor un poco enrevesado de primeras para un desarrollador pensar en una función asignable y pensar que puedes ir asignándolo desde antes de que se declare. A lo mejor puede ser un poco confuso para el desarrollador y pensé que no merecía la pena implementarlo. Por otro lado, en los números de parámetros, JavaScript, las funciones tienen un número de parámetros variable y habría que definir cuántos parámetros admitimos en una función, si admitimos a lo mejor uno o varios y cómo lo vamos a implementar. Por otro lado, los parámetros por defecto. En JavaScript, aunque no declaremos un parámetro por defecto, el valor por defecto va a ser undefined y es algo que tendríamos que tener en consideración. Yo, en mi caso, por ejemplo, he interpretado que si no está definido, pues será tratado como un undefined y eso me sirve para una serie de algoritmos que apliqué para resolver problemas. Y, por otro lado, otra cosa que tiene JavaScript es la spread syntax, que podemos poner los 3 puntos para decir aquí hay un número variable de parámetros. Y esta es una cosa que, por motivos de implementación, decidí yo no incluir, básicamente porque las funciones en JavaScript, no sabéis que podéis poner .length y dice el número de parámetros que tiene, pero por algún motivo los 3 puntos no están incluidos. Si ponemos número variable de parámetros, no está incluido en la longitud. Y eso lo hacía un poco confuso y decidí desactivarlo y poner un error al nivel del parser, de que si encuentra los 3 puntos en una función de esta, explota automáticamente, tira un error y así lidiamos con ese problema. Y por otro lado son los otros tipos de funciones que tiene JavaScript. En JavaScript hay muchos tipos de funciones, aunque no nos lo parezca, un método no es lo mismo que una función declaration o una función expression. Las arrow, las asíncronas, están las funciones generadoras, pues todas estas hay que lidiar con ellas, ya sea dando algún error o dando soporte si encontramos alguna manera de darle sentido. En mi caso, yo le di soporte a los static, a los métodos, y en el caso de la function expression y function declaration, se parece más a una function declaration, pero se comporta de manera diferente por la sintaxis añadida. Y entonces hay una diferencia. El comportamiento, no se asusten, lo voy a pasar muy rápido por esto. Para implementar los varios parámetros, en principio, lo que realizó fue una caché, una caché de varios niveles, en la que según el número de parámetros tiene ese número máximo de tamaño de caché. Y, por ejemplo, si es una función de 2 parámetros, a la hora de asignar, pues, por ejemplo, foo13 devuelve un valor, ¿no? Pues a la hora de asignarlo, pues crearíamos una caché para la primera. Como todavía tenemos argumentos, pues crearíamos una segunda. Sería hasta que consumamos todos los argumentos o hasta que lleguemos al final del número de parámetros que admite la función. Si pusiéramos un tercer parámetro, un foo de 134, por ejemplo, el valor iba a ser, el 4 se iba a ignorar por completo. Por otro lado, a la hora de resolverlo, pues sería resolver esas cachés de manera recursiva. Luego,
Asignando los objetos. Para darle una segunda vuelta, sé que dije que hay que respetar un poco las cosas que ya hace JavaScript, y JavaScript por defecto los objetos se tratan, si lo ponéis en un mapa o hacéis un igual, los objetos son iguales solo si en la referencia en memoria son iguales, si su identidad es la misma. Para darle una segunda vuelta, añadí una cosa, que es comprobarlos que en estructura sean iguales. Es decir, estamos comparando los objetos que nos llegan con los que ya tenemos en la caché, y si son iguales, devolvemos el valor que está asignado en la caché. Esa fue la primera aproximación. Por ejemplo, bueno, aquí tengo el ejemplo de JavaScript. También tener en cuenta que hay propiedades especiales que, por ejemplo, no vale hacer las keys del objeto solo, porque hay propiedades especiales que son, por ejemplo, las entries de los mapas o por ejemplo, la fuente de una regex, la string de la regex, pues se guarda de una manera diferente, no es una propiedad realmente, sino se consigue con un getter. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y también tener en cuenta que null es un objeto, que a lo mejor es un problema que puede surgir. Y una segunda aproximación que hice fue para simplificar lo de la caché que enseñé antes, y también para que el tiempo de búsqueda en la caché fuera más rápido. En vez de estar comprobando uno a uno, a partir de un objeto genero un hash, y ese hash es el que busco en la caché. Y si nos lo encontramos, pues devolvemos el resultado. Una cosa que hay que tener en cuenta en esto es la ordenación de las entradas de las propiedades de JavaScript. Porque, no sé si a lo mejor lo habéis visto, si ponéis un set, pensaríais a lo mejor que están ordenados por el orden numérico de 1, 2, 3, por ejemplo, pero en realidad están ordenados cuando los recogemos con el orden en el que han sido introducidos al set. Y esos son problemas que hay que resolver. Bueno, pues ahora yo lo que hice básicamente es, la idea surgió yo no tenía pensado hacer un TFG sobre procesadores de lenguaje, sino tenía algo más pensado inteligencia artificial o algo así. Entonces fue Casiano y me dijo, oye, yo tengo este tipo de TFG, si te gusta. Y yo, pues sí, me gusta, pero no sabía exactamente qué hacer. Hasta que un día Casiano propuso oye, en JavaScript como que los arrays son muy laxos, ¿no? Te permiten todo. Si quieres acceder al elemento 2 millones cuando hay uno, accede y yo te doy un define. Y esto si bien puede estar bien en algunas ocasiones, muchas veces no nos interesa que haga este comportamiento. Así que, ¿qué pasa si hacemos que JavaScript sea como un poquito más parecido a C++? Oye, si intentas acceder a un elemento que no está dentro del array, petamos, fuera, adiós, yo no quiero manejarme con esto. La propuesta fue un poquito evolucionando hasta que llegó al punto de que, oye, y si en vez de simplemente mandar un error, dejamos que el usuario se trabaje su error o se trabaje sus cosas como él le dé la gana, y pues llegamos a esto, que es los objetos por defecto. Básicamente, un objeto por defecto, tú le puedes definir una función que recibe el índice y tiene, por ejemplo, en este caso, simplemente tiene el error. Aquí, ¿qué intenté? En el array tenemos un array de 1, 2, 3, con tres valores, y en cualquier otro caso ejecutas la función. Entonces, si intentamos acceder al elemento 5, simplemente ejecuta la función y ya está. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, modificaciones en el parser, como ya tuvimos que cambiar un poquito. Antes teníamos una array expression, una como expression con los literals, y ahora simplemente lo que se hace es se añade un nuevo nodo, si se encuentra, claro, el else al final, se añade un nuevo nodo que es el else expression. Y este nodo, pues dentro tendrá la función, un nodo con la función o parámetro, o lo que quiera. O sea, se puede poner cualquier cosa. Y ya con esto, el JavaScript lo entiende. Lo mismo se hizo con los objetos. En plan, yo estoy hablando sobre todo de los arrays, pero los objetos es más o menos lo mismo. Entonces, no me quiero parar mucho en esto, en el plugin, porque al fin y al cabo, ustedes ya han trabajado con Babel. Y esto incluso lo podrían hacer ustedes. En plan, no es muy complicado. Es mirar documentación. No creo que se les complique mucho si han conseguido sacar el left side. Pero básicamente, un poquito de pseudocódigo es, intentamos mirar las arrays expression y las option expression, en específico las que se declaran para encontrar cuáles son. Y si tiene un else, pues lo cambiamos por una clase que luego definí yo. Y si no tiene el else, pues no se hace nada. Y cuando se tiene el else, pues marcamos en una variable de, oye, hemos modificado esto. Al final del archivo, cuando salimos del nodo raíz, pues decimos, oye, ¿ha habido alguna modificación? Sí, pues hacemos los importes necesarios, y si no, pues se deja tal cual. Y luego para el soporte, no sé si han utilizado alguna vez los proxies de JavaScript, pero básicamente se utilizó eso. Un proxy lo que hace es, cuando intentas acceder a un objeto, él puede escoger, o sea, extraer
ese intento de acceso, añadirle una lógica personalizada y luego devolver lo que quieres devolver. No quiero entrar en esto porque la verdad que hay como muchos casos específicos de símbolos, de no sé qué, que no viene al caso, pero yo sobre todo les quiero hablar del diseño, porque eso es algo que ustedes no ven tanto en PL, porque en PL ya casi no les da más o menos el diseño de tienen que hacer esto, esto y esto. Pero al fin y al cabo el diseñar un lenguaje es algo iterativo, es algo que va poco a poco, poco a poco. Entonces, cuando empezamos con la propuesta de un objeto con un valor por defecto, para no añadir una nueva palabra clave y ya teniendo en cuenta de que existe el else, que expresa bastante bien, si no pasa esto, pasa lo otro, pues vamos a utilizarlo. Pero ¿cómo utilizamos este else? ¿Lo utilizamos así? Sin coma, sin nada, ponerlo al final. Hombre, pues yo creo que no queda tan elegante, queda más 3 else. No, a nivel del árbol tampoco queda tan claro. Y para el programador yo creo que tampoco quedamos claros. Entonces, vamos a otra propuesta. Con el coma else, bueno, así ya tenemos otra coma expression, otro nodo aparte. Y ya queda un poquito más claro de que es algo aparte que no es del array. Pero claro, si queremos algo que no sea parte del array, ¿por qué no lo ponemos fuera del array? Aquí ya encontramos otros problemas que es problemas de compatibilidad. Si ponemos de compatibilidad, no sale la palabra. De ambigüedad, gracias. Si ponemos if el array else, ¿ese else de qué es? ¿Es del array? ¿Es del if? Entonces aquí ya no podemos. Bueno, volvemos a la anterior propuesta. Ya está, tenemos esto diseñado. Pero es que no, es que ¿cómo ponemos la función? ¿Le ponemos 2 puntos? ¿No le ponemos 2 puntos? ¿Qué hacemos? Al final lo decidimos hacerlo como la última opción para tener una coherencia con los objetos, porque si no parecería una property, cuando no es una property, para coherencia pues se mantiene como el segundo y ya está. Pero es que todavía queda más. ¿Cómo hacemos esa función? Que solo le pasemos el índice, que le pasemos el array, que le pasemos el índice y el array, ¿qué hacemos? Bueno, pues al principio yo estaba obstinado con que solo se le pase el índice, pero mirando un poquito lo que dijo Pablo de cómo se hace en JavaScript suele pasar tanto el índice como el array y ya que el programador se encargue, que haga lo que le dé la gana. Entonces, pues vamos a ir por esta última opción. Y ya está, ¿no? Pero es que no, es que todavía quedan más cuestiones. ¿Cómo queremos que se comporte? ¿Queremos que solo sea con los que están fuera de rango o queremos que se comporte cuando un valor sea undefined? Porque claro, en JavaScript existe undefined y existe null. Undefined es la ausencia de valor y null es que hay un valor, pero no sabemos cuál es todavía. Entonces, a lo mejor sería interesante que si en el elemento 2 hay un undefined, lo tratemos como si estuviera fuera del rango, porque es que en el elemento 2 no hay nada. Entonces, todas estas son decisiones que se van tomando poquito a poquito. Luego, ¿solo lo queremos que sea con un undefined? O a lo mejor nos interesa de que en mi programa, por lo que sea, yo trato el 2 como un undefined. Pues que el usuario se defina una función de que diga, bueno, pues a partir de ahora, en vez de mirar si el valor es undefined, miramos si el valor es 2. Y para ejemplificarlo, pues tengo un ejemplo que además me parece bastante ejemplificativo de para qué puede servir una extensión que es algo que se hace como un TFG, pero que puede servir para el mundo laboral en cualquier día. Que, por ejemplo, tenemos una función de que tira un error esto es un secreto, aquí nadie puede saber. Tenemos un objeto con todas las contraseñas de todos los usuarios y definimos una función aquí que retorna true si se fijan, si la contraseña es la del admin. En todos otros casos retorna false. Entonces, intentamos acceder a cualquiera por ejemplo, a mi contraseña y efectivamente me deja acceder. Pero intentamos acceder a la contraseña del administrador y error. Entonces se ejecuta esto porque aquí nos estamos diciendo de que no puedes mostrar esto. Con esto le estaríamos añadiendo una capa de seguridad un poquito más sencilla. No hace falta algoritmos de cifrado ni nada para algo como puede ser una contraseña. Entonces, podemos ver que en realidad el plugin tiene algo de utilidad y es algo que cualquiera puede desarrollar y Babel sirve para esto precisamente. Podemos prototipar, podemos ver, oye, efectivamente tiene una utilidad, puede funcionar y ya está. Pues vamos a proponerlo al TC39 a ver si sale. Y esto es todo. Gracias por atender. Gracias. ¿Preguntas?
No sé si ustedes pues, saben responder, pero más o menos, ¿qué tan realista es pensar que un grupo de developers junior que tengan tanta experiencia logren una especie de propuesta de ese tipo y esa salga adelante con respecto a otras propuestas que podrían ser empresas grandes o grupos de desarrolladores más limitados? Vale, pues a ver, se podría hacer perfectamente, en plan, el TS39 no es tanto de tener talento, que también, sino es más de tener la idea bonita de, oye, esto puede ayudar a muchos programadores y que de paso no destruya todo JavaScript, porque JavaScript es un lenguaje que se ha ido construyendo poquito a poquito, como dijo Pablo, pero es que no es que solo poquito a poquito, sino que es parche sobre parche sobre parche sobre parche, que es una cosa que no explota de milagro cuando lo miras. Entonces, ¿cómo de viable? Es viable. Lo que pasa es que, claro, unas 25 mentes brillantes de una empresa grande trabajando expresamente en eso contra 2 personas trabajando en otras cosas y luego haciendo eso en tu tiempo libre, pues es menos factible, pero yo creo que sí, podría ser factible. Igualmente también, por eso mismo también está el foro, porque tú puedes plantear una idea que a lo mejor gente que sí que tiene esa experiencia te puede decir, pues esto tiene problemas a la hora de implementarlo o esto es un problema de ambigüedad con este caso en concreto y por eso es como hay un desarrollo grupal en el que cada uno te vas apoyando en lo que dicen otros usuarios. Y bueno, nosotros no es que lo hayamos publicado en el TC39 en nuestros casos, pero sí que hemos tenido reuniones semanales en las que hemos ido discutiendo de la semántica, a lo mejor si es poco intuitivo algo, o si se podría mejorar de alguna manera, o casos concretos a lo mejor que no has considerado. Y por eso es una cosa más grupal, no de un solo desarrollador. No sé si... O sea, por abundar un poco en lo mejor es ir al foro del TC39, que te he pedido que se suscriban, porque es informal. Tú dices cualquier cosa y alguien que sabe que dice, mira, esto tiene tal incompatibilidad con otra cosa. Se acabó la discusión, bueno, no se acabó la discusión, ahora volverás a insistir, pero fíjate que, etcétera, etcétera. Entonces, ese es ya se crea el caldo de cultivo para la idea. Si la idea es buena, pues acabará teniendo defensores. Si la idea no es lo suficientemente buena, se la acabarán cargando. Pero es un poco lo que ustedes decían, ¿no? Que es la mejor forma de empezar. Cuando digamos, no eres conocido, ni eres una autoridad, ni eres no sabes, creo que es lo... ¿Más preguntas? Un tema, ya, el tema de la compatibilidad con lo existente. En el caso de los arrays, ¿qué compatibilidad de los arrays de los objetos que más le interesa? Sí. ¿Qué pasa si ahora yo mezclo un array a un concat, un array de default con el tal, o funciona todo? Sí. Uniformemente? Sí, a ver, no se nota que... Eso es otra cosa que considerar, que no lo puse, pero, por ejemplo, yo al principio lo tenía hecho y de repente Casiano me dijo, oye, ¿y si hago un concat? ¿Y si hago un map? ¿Y si hago cualquiera de estas cosas? Ahí hay que tomar otras decisiones del tipo de, si hacemos un concat, queremos que devuelva un objeto de mi tipo, queremos que devuelva un objeto normal, queremos que devuelva un array, ¿qué queremos que hacer? Son temas de propuestas y en mi caso devuelve un objeto del tipo default object o default array. Entonces, en principio yo creo que intenté mantener lo que es JavaScript y ya está. ¿Alguna cosa más? ¿No? Gracias. ¿Cerramos la pestaña? Sí, gracias. ¿Más dudas, más preguntas acerca de la asignatura, acerca de la práctica? Pues seguimos con los recursivos descendentes, que era en lo que estábamos precisamente un poco por Babel, y porque, por ejemplo, prácticamente todos los compiladores, todos los transpiladores de JavaScript y compiladores, casi que todos son recursivos descendentes. O sea que
y en gran medida también es una cuestión de tradición, es decir, aquí muchas veces alguien escribe el primer compilador y luego todos los demás lo van modificando. Y entonces se parte de uno y van creándose ramas y variantes. De manera que prácticamente todos los compiladores de JavaScript vienen de un compilador que se llama Acon, que fue uno de los que dio lugar a mayor número, por supuesto. El primero fue el que escribió en Netscape, este hombre. Ahora no me sale el nombre de JavaScript, ¿no? Pero el más influyente o el que más ha sido copiado es Acon, que fue hecho por el autor de Eloquent JavaScript, por ABK. O sea que ese hombre fue el que escribió Acon, y Babel es una variante de Acon, ¿vale? Y Esprit también, Esprit y todos estos son variantes de Acon. Seguimos entonces. Vamos a... Sí, recuerden rellenar lo de la participación. Hay 14 respuestas recibidas ayer, por lo menos. Esto de tabla la hice. Mire, ayer. Y deberíamos de llegar a 38. O sea que si se animan, si alguien no lo ha hecho, por favor que lo haga. Y así las estadísticas son significativas. Si no, no se consideran significativas y simplemente no existen. Bueno, ya Adrián y Pablo han tenido la amabilidad de hacer la charla y vamos a seguir entonces con... Entonces, fíjense, estábamos... bueno, mejor lo abro en una pestaña nueva y mantengo esta... Teníamos esta gramática, vamos a poner la gramática de nuevo. Esta gramática, decíamos, con dos reglas de producción tenemos un lenguaje universal y es en la que todos son llamadas a función, ¿de acuerdo? Por eso es un lenguaje todo paréntesis, es la genialidad de Lisp, ¿cierto? Sin casi gramática, género. Es verdad que está un poco trucado en el sentido de que todo eso, o una cadena, o un número, o una llamada a una función. Un if es una llamada a una función, un while es una llamada a una función. Y eso sí, la parte de los paréntesis de la llamada, pues aquí la hemos dicho, los paréntesis son, o no hay paréntesis, en cuyo caso es un identificador, digamos, es el caso de la hora a secas, o bien hay toda una serie de expresiones separadas por comas, ¿vale? Y de nuevo, como las funciones retornan funciones, pues a lo retornado tiene que venir una apply, ¿vale? Para que tenga sentido que una función pueda retornar una función y la puedas llamar. Y entonces decíamos, si escribimos un parser recursivo descendente, que era lo que explicaba Adrián un poco, pues tenemos que escribir parse expression y parse apply. Solo tenemos que escribir dos funciones y un analizador léxico. Y se acabó. Y en eso estábamos. Y entonces decíamos, claro, ¿cómo es el parse expression? Decíamos, pues que está clarísimo. Siempre habíamos dicho primero que estaba la función parse, grande, en la que pide el primer token, y decimos, siempre que se entre en parse apply, en parse expression, en parse chuchu, donde la variable simétrica es chuchu, ya el token pertenece al lenguaje de chuchu. Y si se entra en apply, el token es de parse apply, es de apply. Y si estoy en el expression, el token que es actual es ya del lenguaje de expresión. ¿Se entiende? Se mantiene esa consistencia. De manera que, primero, en el main principal llamábamos a parse expresión porque es el símbolo de arranque, pero antes hemos pedido ya el token. ¿Vale? Ya hemos pedido el analizador léxico. Y ahora, básicamente, es un if, un switch. If token y look ahead, que es como se llama siempre al token, es string, era la primera regla, pues pido otro token y estoy contento. Y si lo que tengo que es construir el árbol, construyo el árbol. Si lo que tengo que hacer es otras cuentas, hago otras cuentas. ¿De acuerdo? Si el token es look ahead es number, pues claro, el árbol es un literal de un number. ¿De acuerdo?
Ahora, si el token es un word apply, y ahí ya teníamos un medio jadeíto que era donde nos quedamos ayer. Si el token es Word, bueno, pues entonces esa es la tercera regla. Fíjense además cómo el lenguaje ha sido diseñado para que cada regla empiece por un token distinto. ¿Se dan cuenta? El diseñador del lenguaje dijo, en esta regla, en esta categoría gramatical que es expresión, cada regla empieza por un token distinto. Y verán que no es casualidad. Ustedes empiezan a mirar la gramática de C y empiezan a ver las categorías gramaticales en el libro, por ejemplo, de C de Henry A. Ritchie, por ir atrás, y verán que cada variable gramatical tiene una regla, y las reglas en general ya se preocupa el diseñador del lenguaje de que empiecen por un token distinto. Y dice, no, esta empieza por I, y esta tiene un while, y esta tiene un tal. ¿Por qué? Porque si voy a escribir un parser descendente recursivo, me facilito las cosas. Y como el que diseña el lenguaje es el que va a acabar haciendo el parser también, se facilita las cosas. Y ese fue el gran descubrimiento de Niklaus Wirth cuando hizo Pascal. Cuando hicieron algo, lo hicieron tan complicado que las reglas se complicaban. Y lo que hizo Niklaus Wirth fue decir, cojo esta gramática, la simplifico y los parsers salen como churros. Y le pongo un token aquí, aunque no tal, le pongo un token para ayudarme. ¿Se ve? De manera que es que aquí no hay ningún problema. Si el token es Word, muy bien. Claro, pero si el token es Word, era lo que decíamos ayer, si el token es Word, no tengo todo el árbol, porque tengo que montar el árbol de apply para poder montar todo el árbol. Y eso es lo que hacíamos en JSON, cuando teníamos la calculadora. Decíamos, bueno, no, dejamos que apply monte una especie de pseudo árbol con las listas, ¿de acuerdo? Un bosque, móntame el bosquito de las listas. Y luego cuando esté arriba te lo monto. Pero aquí en un parser recursivo descendente tenemos una ventaja con respecto a los ascendentes, y es que puedes manejar mejor lo que llamábamos atributos heredados. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer habíamos introducido el concepto de atributo heredado? Y un atributo decíamos, o es sintetizado o es heredado. Cuando somos ascendentes, cuando tenemos un parser ascendente, casi siempre lo que hacemos es sintetizado. Convertimos todos los atributos en sintetizados. Por eso en el apply solo construíamos la lista de árboles y decíamos, cuando llegue arriba, ya te cojo y monto el árbol. ¿Se ve? Pero aquí no, aquí lo que puedes es decir, no, ahora parse apply va a recibir un argumento que es el trocito de árbol que he construido. Y le digo, tú sigue construyendo el árbol y cuando termines, construyes todo el árbol. ¿Se ve? Ese trocito de árbol que vamos a pasarle a parse apply convierte al árbol, en este caso, en un atributo heredado. Lo que se llama, si ven el libro de compiladores, verán toda esta terminología. Y verán que eso se llama. De manera que ahora hemos visto el Word, construimos un trocito de árbol y llamamos a parse apply. Y a parse apply le pasamos el trocito de árbol que solo tiene la raíz y le decimos, tú construye todo el resto, las hojas, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos. ¿Se ve? Vale. Ahora, y esto es casi inevitable, siempre que tienes una gramática, ahora vamos a parse apply. Bueno, esto es lo que habíamos visto ayer, ya habíamos visto el código de, a ver, lo había abierto, esto, introducción. Sí, exacto, habíamos visto parse, y habíamos visto parse expression, y parse expression estaba tirado. Y bueno, y lo último era, si no el Word, construyo y le parso el árbol. Y si no, pues claro, muchachos, esto es un token que no esperábamos, pues nos vamos. O entramos en modo pánico y hacíamos lo del error recovery. Lo que se llama, estamos en una situación de error recovery. Pero ahora tenemos que hacer parse apply. Ahora tenemos que ver el código de parse apply. Y el código de parse apply, por supuesto, es una función que recibe el árbol, recibe el trocito de árbol, porque no es un árbol completo, el trocito de árbol, y va a retornar el árbol completo. ¿Sí? Pero el problema es que las reglas de parse apply no son tan bonitas. No son tan bonitas. Bueno, no son tan bonitas. Bonitas sí son. ¿De acuerdo?
Lo que pasa es que no son tan cómodas para el desarrollador, porque aquí el desarrollador dice, claro, si el token es un paréntesis abrir, yo sé qué regla es. Pero ¿y si el token no es un paréntesis abrir? Es la regla de vacío. ¿Pero estás seguro? ¿Estás seguro de que es la regla de vacío? Porque puede ser también un error, o puede ser otra cosa. ¿Se ve? De hecho, en el código que estamos viendo en el otro lado, vamos a ver, nos volvemos al código y ya estamos destapando las dos primeras líneas. De acuerdo, las dos primeras líneas intentan detectar, e intentan detectar de una manera chabacana incluso, si la regla que se aplica es la del vacío o la del paréntesis. Y fíjense que básicamente, bueno, no voy a discutir la primera, ¿de acuerdo? Ahora la discutimos, ayer justo nos quedamos discutiendo eso. Pero fíjense que es un poco chabacana en el sentido de que dice, chacho, si no me quiero liar mucho la cosa, que lo lógico es que te la líes y hagas las cuentas bien, si veo la gramática, podría decir un poco lo que dice ahí. Dice, si el token es paréntesis, es esta. Y si el token no es paréntesis, es la de arriba. Y en este caso es capas. No es capas del todo, porque puede ser que sea un error. ¿De acuerdo? Porque claro, puede ser que si dices, si el token es paréntesis, es la de abajo, y si no me voy a la de arriba, y asumo que es la de arriba, ¿quién te garantiza que es la de arriba? A lo mejor el usuario escribió, el desarrollador escribió chuchu, y chuchu no forma parte de este lenguaje, ¿de acuerdo? Y chuchu debería ser un error, o escribe un punto y coma, y en este lenguaje no hay punto y comas. ¿Se ve? Pero ahí la esperanza es, bueno, si es un error, ahora no me doy cuenta, pero me daré cuenta más tarde, ¿de acuerdo? Y con eso podrías sobrevivir sin saber mucho de teoría de parsers descendentes recursivos. ¿Sí? ¿Se ve? Pero fíjense que efectivamente tenemos un problema, y el problema es saber por qué tokens empieza esta regla. Eso es tan trivial. Empieza esta regla, la regla de abajo, empieza por el paréntesis arriba, por el paréntesis izquierdo. Pero ¿por qué tokens empieza, entre comillas, la regla de arriba? Es decir, ¿qué tokens me puedo encontrar? Fíjense, volvamos acá. La situación que estábamos discutiendo ayer es, si el Lucas-Head fue Word, estupendo, puedo empezar a construir el arbolito. Y el arbolito sería un nodo de tipo Word, cuyo nombre, como es el nombre de la función, pues es lo que tenga el token, ¿de acuerdo? O sea que como name es lucashead.value, que es el value del token, ¿sí? Y ahora llamo, ¿qué tengo que hacer? Cada vez que veo un token y voy bien, siguiente token, dame el siguiente token, analizador léxico. Y la pregunta que estábamos intentando responder ayer era, ¿y qué token necesito? ¿Qué token necesito? Porque puede ser paréntesis abrir, y entonces es la regla de apply de la de abajo, pero puede ser otra cosa. Y estábamos discutiendo qué tokens podrían ser. Y decíamos, bueno, ayer habíamos llegado a la conclusión de que la coma era uno de ellos, ¿verdad? Fíjense que es un poco tramposo porque, y de hecho les dejé como ejercicio pensar, ¿y qué otros tokens hay? ¿Hay alguien que se pegó el trabajo, que hizo el ejercicio? No. Les veo carita de que no, de que nadie se puso a pensar. Pues claro, nos hemos quedado en el mismo sitio que el otro día, que ayer, pero la coma lo veían claro, lo vieron claro en el ejemplo. Fíjense en este programa, un programa, sí. Si has visto una Word, ¿de acuerdo? Si has visto una Word, la razón por la que es que expression es Word apply. Este Word apply, después de las derivaciones, puede hacer Word, expression, coma,
expression, por ejemplo, y apply. Porque tiene que seguir, porque apply es una lista de expressions y un apply, ¿de acuerdo? Y si yo sigo derivando aquí, si derivo esta expresión, esto es word apply, como expresión A, ¿vale? Esta derivación es correcta, ¿no? Lo único que he hecho es sustituir este E por WA, que es correcto. ¿Y quién está detrás de la coma? Y si la A se va vacío, ¿cuál va a ser el token en esta llamada Alex? La coma. ¿Se ve? Luego, en cierto modo, tu problema es computar todos los tokens que siguen a la variable sintáctica A. ¿Se ve? Y tendríamos que hacerlo de manera sistemática. Fíjense en este otro ejemplo. Supónganse que derivo de E es WA y A lo derivo en vacío, con lo cual se queda W. Es decir, que sería un programa como X. Si el programa solo contiene un identificador. ¿Cuál es el token aquí? Cuando tú coges X y estás en parse expression, dices, X es una word. Pido token. ¿Cuál es el token? End of input. Todo depende de tu representación del end of input. Por ejemplo, en este parser se representó como null, pero puedes poner las letras E o F o undefined, a veces se utiliza, ¿de acuerdo? Pero en definitiva es el final de la entrada. Luego, otro token que te puedes encontrar es el final de la entrada, ¿de acuerdo? Fíjense de todos modos cómo aquí se es mucho más hortera y se dice, si no es paréntesis, es que no sé muy bien, retorno el árbol que está ahí aquí. Pero esto es peligroso. Realmente habría que decir, si es coma, si es el final de la entrada, entonces estamos bien, y es la regla de vacío y retorna al árbol, etcétera, etcétera. Pero si no, puede ser que te acabes encontrando un error. No tiene problema, y eso funciona, porque al final vas a acabar encontrando el error. ¿De acuerdo? Al final el throw no te lo quita nadie. Dale, lo dejamos aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta?